capítulo 3 del último libro de la Biblia, dice algunos versículos solamente, 3 versículos. Del 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Querido Dios, te damos las gracias por esta tu palabra, Señor, que pueda redarguir en nuestras vidas, que pueda enseñarnos, que pueda corregir lo que está torcido, Señor, que pueda avivarnos, Padre, como decía ese profeta Joel, que en medio de los tiempos, Señor, nuestra vida, tu obra pueda ser avivada, Padre, para que podamos andar en el fuego de tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra. Que esta sea una semana de bendición, una semana llena de frutos para ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sabe que la iglesia de Sardis es la que hemos leído, porción de la que hemos leído. Es un mensaje poderosísimo, pero es un mensaje triste. Es una de las peores iglesias que usted puede encontrar en la lista de las 7. Una de las tristes célebres iglesias cristianas. Y yo quiero que hablemos acerca, o que pensemos, que consideremos 2 aspectos que son, el primero es aspectos negativos de esta iglesia, y luego algunos aspectos correctivos. ¿Cómo es y qué es lo que quiere Dios para su iglesia, para estos tiempos, para nosotros? Porque la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Es un grupo? ¿Son las paredes? ¿Es el edificio? ¿Es un título? ¿Es un nombre que le ponemos? No, la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es la membresía. Trata más bien que con el organismo de un cuerpo, y no tanto con una organización, que es otra cosa. Pero el hombre ha convertido la iglesia en una organización, y por eso que se ha enfriado y se ha alejado de la visión primaria de Dios. Miremos lo que dice uno de los puntos más tristes que hemos visto aquí, es el punto número 2, y dice que, el punto número 1, el versículo 1 del capítulo que hemos leído, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es algo durísimo, es algo muy fuerte, es contundente. Digamos que es un martillazo en la sien. Dice el Señor que todo lo conoce, es el que escudriña, el que tiene los 7 espíritus, dice Isaías, dice Ezequiel, el que puede escudriñarnos, el que puede pesar nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese mismo Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido, Él dice: yo conozco tus obras. Mire, hay cosas que hacemos como cristianos y que parecen estar bien, pero solamente son obras. Y qué triste que es esto: iniciar algo solamente para cumplir una obra. Esta iglesia era una iglesia formalista, de formalidad, era una iglesia ritualista, era una iglesia religiosa, litúrgica quizás en su ceremonia. Era una iglesia que tenía mucha prolijidad, era una iglesia que tenía mucha disciplina teológica quizás, pero una iglesia que se había muerto antes de dar sus primeros pasos. Y dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué triste que Dios tenga que decir así así, una palabra tan dura tenga que dar acerca de
de alguien que proclama ser cristiano. ¿Es así o no? ¿Qué pensaría usted si tendría que decir una palabra tan dura a algún hijo de esta forma? Como le dijo Dios. Le estoy diciendo que era una iglesia abortiva, era una iglesia que no se había desarrollado, era una iglesia que había quedado quizás en la época del infante, no había pasado los primeros pasos, no había cruzado por ahí. Tiene nombre el que vives. ¿Sabe? La Biblia habla y dice que en Proverbios dice algo muy importante, que el nombre es una honra. El tener un buen nombre es de honra, dice la palabra. Aquellos que tienen o descienden de dos familias que son muy importantes a veces, principalmente las personas adineradas, las personas ricas, no quieren perder el otro apellido. Así que usan dos apellidos. Y acá en Argentina, por ejemplo, tenemos las familias patricias, la familia de los patricios, entonces la familia que tiene un título en sus nombres, en sus apellidos, una marca registrada. Y usted puede ver eso a través de los años, cómo los descendientes, luego se va perdiendo. Pero el nombre es de buena honra, dice la palabra de Dios. Y es importante esto, porque nosotros tenemos como estandarte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, se doblará toda rodilla. Claro que es importante el nombre, claro que es importante la honra, pero no debe quedarse ahí. Es una parte de Sardis, era una parte de la iglesia. La iglesia Sardis significaba la que escapa, la que huye, la que escapa. Era algo que debían reconocer los de la iglesia de Sardis. No había denuncias específicas acerca de doctrinas heréticas, doctrinas erróneas, como hay en otras iglesias, una lista acerca de doctrina, ejemplo, nicolaitas, Balaam, los que transitaban el camino de Balaam, y otros los que andaban atrás de la seducción de Jezabel. En este caso es como que está ausente todas esas cosas. Pero eso es más grave todavía aún, porque la religiosidad le había dado nombre, le había dado culto, había rendido culto a ellos y se habían olvidado de Cristo. Y por consiguiente la iglesia estaba muriéndose. Y eso es lo triste del caso, porque cualquiera de nosotros puede hacer un tour por el cementerio de Recoleta. Y usted dirá, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, sí, el tour para ir al cementerio de Recoleta. Gente que los pasea. ¿Cuántos saben de ustedes esto? ¿Sabían eso? ¿Saben que usted entra y hay gente que lo lleva a las tumbas y le dice, esta era una persona que se mató porque estaba enamorada de fulano de tal, y después se casó con otro y se mató? Acá está el fulano de tal que murió, acá está. Y usted ve las placas y los mausoleos, ve los monumentos y ve las cruces y ve todo eso extraordinario a los ojos humanos, que queda como una voz, como huellas que han pasado algún día, gente importante por esta tierra, pero están muertos. Usted puede ir a la tumba de Buda, pero ya no existe, es solamente una historia. Podemos ir a la tierra prometida, a la tierra prometida de Israel, esos lugares, Palestina, y podemos ver algunas tumbas allá y contemplar algunos padres de la historia hebrea. Y así podemos pasar por la catedral y suponer que por ahí están o no los restos de San Martín. Podemos ir a Chubut y encontrar un expresidente que falleció hace poco, que muchos son seguidores en estos tiempos. Podemos ir a San Vicente y encontrar uno de los líderes de nuestra política, pero ellos han pasado, ya no existen. Usted cuando lee los grandes hombres y los nombres importantes antidiluvianos antes del diluvio, usted ve que dice, y vivieron 300, 400, 700, 800, uno llegó a vivir 900 y pico, la cuestión que termina siempre de la misma forma. Dice
y murieron. Y fueron reunidos con sus padres. Pero excepto uno llamado Enoc, que dice de él que era perfecto delante de Dios y que fue traspuesto para no ver la muerte. Eso es lo importante. Es muy importante tener nombre, es muy importante tener esa buena familia. Por supuesto, es una honra ser cristiano, es una honra decir yo soy cristiano. Pero mucho más allá de todo eso está lo que anhela Dios, en lo que pide Dios, en lo que desea Dios. Dice la Biblia, tiene nombre de que vive solamente. Qué triste, ¿no? Pero yo quiero decirle algo. Esto es una historia de una iglesia pasada, así que no me mire asustado. Muchos están asustados mirándome. Lástima que no hay piedra acá para apedrearlos. Pero esto es arte y no tiene nada que ver con esta iglesia. Así que usted puede levantar la mano y puede decir estoy vivo. Amén. ¿Puede decirlo o no? Amén. ¿Cómo era el coro que cantábamos recién? ¿Puede levantar usted vive en la libertad? Sabe que muchos hablan de la libertad, pero poco disfrutan de la libertad. ¿Puede usted levantar la mano y decir yo soy libre en el Señor? Porque soy cristiano, porque tengo a Cristo, porque creo en la vida de Cristo. Aleluya, qué bueno que es eso. Uno de los aspectos negativos era esto. El segundo está en el versículo 3 y dice, acuérdate. Y es lo que comenzamos hablando. Había un olvido y una mala administración espiritual. Y se tenían que acordar de algo. Y hay tres clases de sueños aquí. El primer sueño es un sueño eterno, es un sueño de una muerte. Es el sueño del no retorno. Aquel que duerme para siempre ya no se podrá despertar. Por más cosas lindas que le digamos, por más que querramos hablarle, por más que gritemos, está muerto. No va a oír, no va a responder, es insensible, está frío, está indiferente. Y cuando la Biblia dice que estaba muerto, estaba muerto. Pero hay otra muerte que es la muerte del sueño. Es una muerte más bien de sueño, de dormir. No es una muerte física, no es una muerte mental. Es una lucha entre la realidad y el sueño. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros no tenemos esa lucha a la mañana? Yo sé que muchos son valientes, así ya están levantados. Pero también tengo conocimiento que hay muchos que no hacen así. No hay chispa. Que tarda en arrancar. Y nos damos vuelta para un lado y nos damos vuelta para el otro. Y abrimos un ojo y cerramos y abrimos el otro. Es una lucha que tenemos. Que todavía la mano poderosa del sueño nos está atrapando y nos está diciendo: podés quedarte 5 minutos más. Tenés licencia para eso. Vas a luchar todo el día vas a estar luchando, todo el día vas a estar pensando, todo el día vas a estar trabajando. Quedate 5 minutos más. Me quedo 5 minutos más. No estamos despiertos, pero tampoco estamos dormidos. Es decir, no estamos dormidos, pero tampoco estamos despiertos. Está ahí, en un estado intermedio, ¿es así o no? Dice la esposa en Cantar de los Cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Bueno, ¿cómo es la cosa? O te dormiste o velaste. No podemos decir las dos cosas. No puedo estar velando y puedo estar dormido. Ninguna de las dos cosas. Estaba diciendo esa mujer, estaba entre dormida cuando el esposo vino y tocó la cerradura. ¿Usted vio que pasa así? ¿No le ha pasado nunca? Que estoy entre dormido y apago el despertador. Mi enemigo, ese es mi enemigo en ese momento. Lo apago 5 minutos más de gracia para este siervo de Dios. Pero esos 5 minutos son 2 horas, 1 hora. Cuando usted se despierta, hasta las panaderías cerraron. Y dice la mujer cuando se despierta, así en Cantar los Cantares: y cuando desperté y tuve la realidad de la situación, me salí corriendo para buscar a mi esposo. Él ya se había ido. Solamente había quedado el olor del perfume en las manecillas, en la cerradura, y donde él había pasado. Solamente dejó el perfume. Y así salí detrás de él a buscar a mi amado.
me hallaron los guardas de la ciudad y me rodearon y abusaron de mí y me maltrataron y me hicieron pasar mal, pero muy mal momento. Oh doncella de Jerusalén, a ver si ustedes saben algo de mi amado. Eso pinta de cuerpo entero cómo va a ser el arrebatamiento. Va a haber una iglesia que va a estar despierta, va a haber una iglesia que está vigilante, va a haber una iglesia que está pendiente del Señor, y va a haber otra iglesia que está en el medio sueño, un poquito, unos 5 minutos para mí, unos 5 minutos para el Señor. Pero ojo, porque el reloj te puede jugar en contra. El reloj nos puede jugar en contra. Y puede pasar lo que dice Cantar de los Cantares. Cuando me desperté, era el tiempo de la gran tribulación. Y salí buscando al Señor y no le hallé porque le había pasado. Oh iglesia, despierta en estos tiempos. Este es el tiempo para abrir los ojos, es el tiempo para vencer, es el tiempo para romper por entero el lecho. Es la palabra de Jesús que se oye más que nunca. Levántate y anda, toma tu lecho y anda. Qué importante, ¿no? Cuando Pedro aprendió de Jesús a hablar así, y él sanaba como sanaba a su maestro. Por eso es importante el discipulado, porque es bíblico, porque Jesús es el maestro. Y él nos enseñó, y él dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le dijo que tome el lecho? Porque había que desarmarlo el lecho, había que hacerlo un pedazo, había que hacer un mono de esos lechos, y había que llevarlo al hombro y había que caminar. No se podía ir y dejar el lecho, porque por las dudas, si me arrepiento todavía está calentito el lecho y vuelvo y me tapo. Esta es la hora que nos pongamos de pie y que tomemos el lecho y que podamos caminar con Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Quiero que leamos juntos una porción acerca del olvido. Allí en Mateo capítulo 25. ¿Me va siguiendo? Yo sé que es lunes y mañana tenemos que trabajar todo, pero no vamos a tardar mucho porque solamente unos versículos que quiero compartir con ustedes, que es un paralelismo en este aspecto. Y dice el versículo 1 de Mateo 25: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cuente conmigo, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Sabe lo que significa insensato? Tonto. No, tonto, eso significa. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Vuelve a repetirse la historia de Cantar de los Cantares. Y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Oh, qué bueno, ¿no? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero, ahí está el pero, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué interesante que es esto, porque hay una palabra que dice que todas tenían sus lámparas. No es que las 5 vírgenes insensatas le faltaban las lámparas, también tenían sus lámparas. Y cuando llegó el momento, dice que todas arreglaron cosme, que es cosmético, de ahí viene la palabra cosmético, arreglar, embellecer. Arreglaron. Y en el arreglo las insensatas se dieron cuenta que le faltaba combustible.
no vamos a llegar muy lejos, nos falta combustible. Por eso, la advertencia del Señor es esta: acuérdate, acuérdate, acuérdate. ¿Sabe que el Señor le dice a Josué en capítulo 1, esfuérzate y sé muy valiente? Y acuérdate. Porque cuando tenía que esforzarse y ser valiente, ¿en qué? ¿En qué? Sin miedo, a ver los que van al discipulado. ¿En qué tenían que hacerlo? En guardar la palabra, la ley, en cumplirla, en capturar el mandamiento y no dejarlo ir, en tomar la palabra y hacerlo verdad, carne en su vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a hacerlo si no conocimos? ¿Cómo vamos a guardar algo si no lo tenemos? ¿Cómo vamos a entender algo si no lo comprendemos, si lo ignoramos? Es muy importante lo que dice la palabra de Dios aquí. Es hora que conozcamos la palabra a fondo, porque los tiempos que vienen van a demandar de nosotros un entendimiento más allá de todo lo que conocemos. Dice el capítulo 12 de Daniel: y en ese tiempo resplandecerán los entendidos. Solamente van a resplandecer los entendidos. No es que viene el Espíritu Santo y hablamos lo que el Espíritu Santo nos da. No va a venir el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, porque Él ya está. Por eso dice: acuérdate. ¿Y en qué tiene que ver el de acordarse? ¿Por qué dice eso el Señor? Dice el versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una advertencia mayor. Es una advertencia acerca de un sueño mortuorio, acerca de un sueño que no nos permite ponernos de pie, que no nos permite despertar del todo. No estamos dormidos del todo, no. Yo voy a la iglesia todavía me congrego, todavía de vez en cuando leo la palabra, de vez en cuando canto, de vez en cuando le sirvo al Señor, cuando me cansan las fuerzas, cuando tengo tiempo, cuando no cae feriado, cuando me viene bien, cuando me gusta. Acuérdate, dice el Señor, porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Porque no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso es importante saber esto. Y dice aquí, de lo que has recibido y oído. Es un sueño. Pero hay aspecto correctivo aquí, dice algo muy importante. No basta con estar resucitado, sino también dejar esa nube de sueño. No basta con estar resucitado, sino también dejar esa nube de sueños. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de Lázaro? Lázaro estaba muerto, bien muerto, pero el Señor lo resucita. ¿Y qué pasó? Y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, obedece. Pero ahora, cuando está resucitado, el Señor nos dice: bueno, un aplauso para Lázaro y nos vamos todos a seguir predicando el Evangelio. No termina ahí. Él hace su parte, la parte del milagro, la parte de la resurrección. ¿Me va siguiendo? La parte de la resurrección lo hace Dios, lo hace el Señor Jesucristo. Pero la otra parte lo hace un socio, la iglesia, los discípulos. Él les dice a los discípulos algo muy grande, muy importante, especial. Les dice: vayan ustedes, desaten a Lázaro para que él esté libre. No basta con estar vivo, no basta con estar resucitado, no basta con todo eso que es bueno, que es necesario, que es primario, pero hay una porción más, hay un paso más que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a desatar cosas, tenemos que empezar a cortar ligaduras para que eso que ha resucitado se manifieste al mundo, para que eso sea un testimonio vivo, para que sea un testimonio que dé pie, para que sea un testimonio que haga huella, que dé algo diferente a este mundo. Por eso es importante que lo que estamos diciendo aquí, no basta con estar resucitado, sino también salir, dejar esa nube del sueño. El olvido es importante, lo que nos dice el Señor aquí, ¿no? Todo esto es importante.
Pero hay un tercer sueño, y es el sueño de perder la sensibilidad, de estar anestesiado. Hay un grado más complicado que todos. Y dice en el versículo 2 algo triste. Y afirma las otras cosas que están, dígalo. Para morir. ¿Cómo dice? Para morir. Había cosas en la iglesia que estaban para morir. ¿Sabe? En una operación, corazón abierto, que el Señor estaba haciendo. Esta iglesia estaba en terapia intensiva y bastante coma, ¿no? Y el Señor dice que habían cosas que estaban por morir o para morir. Pero lo bueno que podemos rescatar de todo lo malo es que no estaban muertas. No estaban muertas. Hace poco me subió un ex compañero al colectivo y comenzó a charlar conmigo. Y yo la verdad que poco quería hablar con él, porque de 10 palabras, 9:30 son mentiras, las que decía. Un chico que estaba, miren cómo le decían el apodo que le habían puesto en el trabajo, eléctrico. Nunca, era constantemente moviéndose. No podía estar quieto. Sobrepasado de drogas. Sobrepasado. La empresa ya cansado de él, lo llama un día y le dice, bueno, te damos la última oportunidad, por decir, te damos la última oportunidad. Lo echaron. Una familia acá en Julián, otra familia en Catán, otra familia por no sé por qué kilómetro. Los otros días me suben. Y en una de esas me empieza a hablar y me dice, quiero que sepas una cosa, Daniel. Mi vida cambió hace 6 meses. Mi vida cambió. A mí poco me hacen llorar los que caminan porque creo y le creo al Señor y sé que eso está en la palabra y creo en todo eso. Y todos esos milagros que hay me gustan, pero no es lo que quisiera yo ver. Pero sí me lleva, lo más íntimo, me conmueve cuando hay una vida que cambia. Y dijo, Daniel, quiero decirte algo. Hace 6 meses que mis hijos recuperaron un padre. Hace 6 meses que mi esposa, que no creía más en mí, ahora tiene un esposo. Y Dios empezó a trabajar en ella. Y un día fui a mi casa porque andaba por todos lados él. Y pasé por mi casa. Y esa noche ella me dijo, te voy a hacer una comida especial. Sí, te voy a contar algo. Quiero contarte que Cristo vino a mi vida y que mi vida ha cambiado por completo. Y yo me empecé a reír. Me empecé a reír de ella. Y le digo, estoy orando por vos. Porque quiero este cambio que hubo en mi vida, lo quiero también en tu vida. Y empezó a orar por él esa mujer. Ese hombre estaba totalmente perdido, hermano. Totalmente perdido. ¿Sabe? En un momento la esposa le dice, hablé con uno de los pastores, pero el pastor se va a otra ciudad, Rosario, que está viendo una obra. Pero va a venir uno de los diáconos que queda a cargo de la iglesia. Va a venir una de estas noches a hablar con vos. Y este hombre empezó a reírse y dice, ¿qué va a hacer ese diácono si vos sabés que yo no creo en Dios, no creo en nadie? Pero él estaba trabajando ese día un poco, haciendo algunas cosas en la casa. Me dice, y de repente paró un coche, una camioneta. Mirá, yo no le doy importancia a nada, porque pasan tantos coches. Pero paró esa camioneta en la puerta de mi casa y automáticamente algo pasó en mi casa como un viento que me hizo tambalear donde estaba y salté. Y dije, ¿quién llegó? Y cuando vi que bajó una persona y entró, le dijo, te presento, él es uno de los diáconos de la iglesia. Y él le dijo a la esposa, mirá, por respeto que le tengo, solamente lo voy a escuchar nada más. Entonces dice que lo sentó, le convidó unos mates y le dijo, amigo, antes que empiece a hablar le voy a decir una cosa. Yo no creo nada de lo que usted me va a decir. Así se lo digo.
nos ahorramos el tiempo que es bueno para mí y para usted. Ahora hable y diga lo que usted quiera. Entonces aquel siervo de Dios lo miró y le dijo: no, yo no vine a hablar. Yo vine a escucharte a vos. Quiero que me cuentes tu vida. Y este hombre empezó: bueno, te voy a contar mi vida. Y empezó a contarle y a vanagloriarse de su vida. Y cuando pasó una hora y media y vio que esta persona lo estaba escuchando, le dijo: bueno, hasta aquí. ¿Y no lo asombra todo esto? Lo miró el hombre de Dios, el siervo de Dios, y movió su cabeza y le dijo: la verdad que no. Pero yo le estoy contando una historia bastante triste, ¿no? ¿Y a usted no lo conmueve? No. ¿Y usted cree que Dios puede hacer algo por mí? Y le dijo a este hombre: si Dios pudo salvarme a mí, que era 3 veces peor que vos, Dios puede hacer algo grande en tu vida también. Pero ¿cómo puede ser que usted era peor que yo? Bueno, ahora yo te voy a contar. Cuando ese hombre empezó a contarle lo que era, dijo: yo era esto, pero Dios me sacó de ese lugar. Yo andaba en aquellas cosas, pero Dios me sacó de aquel lugar. Mirá lo que me hizo. Nunca tuve una casa, Dios me dio una casa, Dios me dio una familia, Dios me dio todo esto. Yo no tenía nada, vivía en la calle, estaba desarmado, perseguido por la policía, perseguido por los narcos. Mirá ahora, el Señor me dio todo, hasta esa camioneta que ves ahí. Este hombre abrió los ojos y dijo: no puede ser. Dijo: sí. Y yo he venido aquí para decirte de parte de Dios que Dios quiere hacer una nueva vida en tu vida. Y Él te está buscando porque Él te necesita como discípulo. Y cuando este hombre fue, lo saludé y me dijo cuando se iba: y aparte te quiero decir y te quiero invitar a una fiesta. Por favor, el sábado a las 3 de la tarde quiero que estés en la iglesia. En la iglesia, una fiesta. Me reía, me dijo. A las 3 de la tarde dice: yo voy a ir porque me interesa este hombre. A las 3 de la tarde, cuando llegó a la iglesia no era una iglesia, era un comedor, era un merendero. Un montón de chicos que no tenían descanso estaban en la iglesia. Llena la iglesia. Las mesas llenas. Dijo: hoy viene un amigo mío. Aquí, dijo ese hombre. Yo quiero que pase esta persona. Lo pasó, lo presentó, lo abrazó y le dijo: ¿sabes que tenemos algo para vos? No me digan, ¿qué tienen para mí? Dice: tráele. Le trajeron una fuente con chocolatada, con galleta. Dijo: tomá. Empezá a servir a otro. Dice: cuando yo iba sirviendo, empecé a llorar. Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Dios puede resucitar la vida. Dios puede darle vida a aquello que no tiene vida. Dios puede sacar donde no hay nada. Dios puede sacar cosas tremendas, hacer cosas maravillosas, hermano. Solamente podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero arrepentirme en esta noche. Me gustó la palabra de la noche cuando decía: no hay lugar para el orgullo en mi vida, no hay lugar para la vanidad en mi vida, no hay lugar para nada de eso, decía la sierva de Dios. Que en esta tarde podamos decir lo mismo, porque el llamamiento es al arrepentimiento. Y usted puede decir: esto no es para mí, porque yo ando bien, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Siempre hay algo más que podemos hacer. En la época del nazismo, donde el nazismo hizo cosas tremendas, en un momento este hombre dijo, cuando le preguntan: ¿qué más quisiera hacer usted? Y él dijo: yo quisiera salvar una vida más. Solo una vida más. Una más, una sola. Hay que despertarse, porque estos son los tiempos en que si ganamos una vida, ganamos un mundo. Este hombre dijo: si yo gano una vida, gano un mundo. Una vida más. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia, esa película tan linda? Esa fábrica enorme donde este hombre era alemán y estaba con los nazis, pero él llevaba judíos y ya no tenía más lugar, porque estaba repleto de obreros, de peones, pero él llevaba uno más para salvarlo. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que está buscando Dios. Por eso el Señor dice aquí algo maravilloso, que se deja ver
No lo dice con las palabras, pero se deja ver en lo negativo, en lo triste, en lo negro. Esa iglesia anestesiada, esa iglesia insensible. ¿Vio cuando una persona está anestesiada para ser operada? ¿O está siendo operada, intervenida? Está insensible. Usted puede abrirla, puede cerrarla, puede ponerle adentro cosas, está insensible, no sabe. Esta es una iglesia así, Sandy es una iglesia anestesiada, sin sensibilidad, sin sensibilidad. Pero el Señor le dice algo para llamar, la última reflexión que el Señor le hace, le dice: afirma, porque hay cosas que están para morir, pero no han muerto. ¿Cuántas cosas están para morir en nuestras vidas? ¿Cuántos ministerios están para morir en nuestras vidas? ¿Cuántos sueños están para morir? ¿Cuántas cosas estarán para morir? Pero usted puede levantar una mano si entendió esta palabra y puede decir: todavía hay un tiempo de parte de Dios. Si a usted le han dicho que le queda 6 meses de vida, 3 días, lo que sea, Dios le dice en esta tarde: yo no he dado el dictamen todavía. ¿Cuántos podemos levantar la mano y decir: Señor, aquí estoy? Arrepiéntete. Arrepentirse es reconocerlo, es sentirlo, es dolerse. Arrepentirse es volverse de la posición de estar ensalzado, de estar soberbio, de estar enojado. Vuélvete, da la vuelta, deja de mostrar la espalda, muestra tu rostro al Señor, muéstrale tu rostro al Señor. Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, Él quiere hacer cosas grandes con tus sueños, Él quiere hacer cosas grandes en tu ministerio, Él quiere hacer cosas fructíferas en tus hijos. Créele a Dios, porque este es el momento de romper todas las ataduras, aunque estemos vivos, aunque estemos sanos, aunque estemos caminando, aunque estemos resucitados, como dice, resucitados con Cristo. Pero ahora hay que desatar, ahora hay que cortar los lazos, esos lazos que no nos pertenecen, porque esos lazos son para la muerte, son para la cueva, son para el sepulcro. No es para andar, no es para caminar, no es para mostrarse, no es para levantar las manos, no es para abrir la boca. Hay que hacer algo diferente. Esta es la noche para romper con todas esas ligaduras. Esta es la noche para levantar las manos y decir: de verdad puedo decir, porque estoy libre, de verdad lo puedo decir. Puedo pararme en el asiento y puedo darle gracias a Dios. Diga conmigo: gracias a Dios. Que el diablo no ha podido matar todos los sueños.